Hola, estimados estudiantes de séptimo B. En este día vamos a aprender un poco acerca del cuento. Tenemos aquí algunas imágenes que nos podrían servir para narrar algún cuento. O vemos en este caso un cuento ya conocido que es La Bella y la Bestia. Así como hay cuentos realistas, hay cuentos fantásticos, de terror, policíacos, entre otros. ¿Pero qué es el cuento? Dice que pertenece al género literario de la narración y es un texto escrito por uno o varios autores que narran una historia ficticia o real a través de unos personajes a los que les suceden hechos en un lugar y espacios determinados. Tenemos aquí, por ejemplo, este es un cuento realista y se llama Oliver Twist, porque es un cuento realista, porque trata la manera de narrar hechos que nos pueden suceder a cualquiera de nosotros. Veamos aquí en definición de qué se tratan los cuentos realistas. Dice que son cuentos de ficción con elementos de la realidad que perfectamente pueden ser creíbles o, en términos literarios, verosímiles. El mundo suele ser descrito con minuciosidad, no tiene elementos raros, todo es conocido, el tiempo es lineal, no tiene saltos al pasado o el futuro, sigue la línea lógica, los espacios y lugares también. Los hechos son razonables en la vida de los personajes. ¿Qué quiere decir esto cuando decimos que todos los elementos son conocidos? Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros vemos, lo que estamos el entorno donde vivimos. Cuando decimos el tiempo es lineal, quiere decir que lleva un orden cronológico de inicio a fin. No hay salto, dice, al pasado o al futuro, o sea que no hay flashback, ¿verdad? Ni forward. Sigue una línea lógica, quiere decir que hay un inicio, nudo y desenlace en algunos casos. Los espacios y lugares son como cualquier otro, como los que nosotros vivimos en la realidad. Tenemos aquí unos ejemplos de cuentos realistas: Oliver Twist, Un loco extraño y El tigre. Vamos a ver aquí un cuento que fue real, es un cuento realista de estos dos jugadores que tenemos aquí. Dice que Rogelio era un chico que soñaba con jugar en el Barcelona, al igual que su hermano Ramiro. Los dos jugaban en River Plate. El 3 de agosto iban a debutar en primera como locales contra el Boca Juniors. A 5 minutos para el final empataban 1-1 y Rogelio, por ser delantero, quería hacer el gol del triunfo. River ganó un córner a los 89 minutos del final del partido. Subieron todos al área hasta el arquero. De la desesperación por ganar, Rogelio quería hacer el gol de la victoria. Lanzini lo tiró a la cabeza del arquero, pero un defensor del Boca lo desvió y le cayó a Ramiro, que sin pensar se la pasó al hermano y este último la clavó en el ángulo. ¡Gol! Lo gritaron todos los hinchas. Fin del partido de River, 2-1. Entre la gente había un representante del Barcelona que decidió contratar a los dos. Se había cumplido el sueño. Por fin iban a jugar en las grandes ligas de Europa con Messi, Xavi e Iniesta. Estos dos son los dos hermanos que estamos hablando aquí en el cuento, ¿verdad? Es un cuento realista
porque habla de la realidad. Si se fijan, son gemelos. Vemos aquí una celebración que está haciendo uno de los hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos escritores del cuento realista? Son un montón, pero vamos a mencionar algunos de los más importantes. Tenemos a Rudyard Kipling, Horacio Quiroga, Miguel de Unamuno, Leopoldo Alas. Tenemos aquí Benito Pérez Galdós. Este que tenemos aquí, Rudyard, es el autor del libro famoso, el libro de la selva, que ustedes saben que hasta películas han habido, ¿verdad? Muy bonito, muy interesante. ¿Cuáles son las características del cuento realista? Primero, la temática. Dice que en el cuento realista el autor se propone dar una idea cabal y verdadera del mundo que lo rodea en todos sus aspectos: material, moral, económico, político y religioso. La descripción del medio es el que éste se desarrolla como individuo o como ser social. Quiere decir que el autor se basa en todo lo que le rodea, en todas las personalidades de los personajes, y trata la manera de hacer una descripción de todos los elementos que él observa a su alrededor para poder unificarlo al cuento. El narrador. El escritor realista trata de narrar los hechos con objetividad y para lograrlo se vale de la observación directa. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que los hechos con objetividad es hablar con la verdad, hablar como la realidad que estamos viviendo, la que observamos. Si yo digo, ese perrito ladra mucho, es porque yo lo estoy viendo que está ladrando mucho. Es mi realidad. Entonces eso trato de plasmarlo en mi cuento. Espacio y tiempo. Como recurso de verosimilitud, describe minuciosa y detalladamente el escenario en que vive el hombre. ¿Qué es esto? Que el autor del cuento realista trata la manera que no se le escapen los detalles, pero siempre basándose en la realidad. Aquí no se vale que va a haber ficción. No, todo tiene que ver con la realidad. El desarrollo del tiempo de la acción es lineal, o sea, va ordenado por el tiempo. Inicié a las 10, voy a terminar ¿qué? A las 7 de la noche, un tiempo lineal, ¿verdad? Con el fin de precisar los hechos narrados y dotarlos de realismo. Las fechas son indicadas con exactitud: meses, años, días, horas o minutos. Los personajes. Los personajes aparecen caracterizados con una técnica tipificadora o genérica, o sea, la gente normal, tal cual son. Lenguaje. Como recurso de verosimilitud, el narrador realista reproduce el lenguaje de los personajes. Quiere decir que si el cuento realista lo está realizando o lo está redactando en el campo, obviamente que se va a adaptar al lenguaje de los campesinos, ¿verdad? No es lo mismo hablar, ¿verdad? Gente que no ha ido a la escuela con el que lo ha hecho.
Entonces, reproduce ese lenguaje y lo lleva al cuento para que el lector se dé cuenta y conozca, se imagine en qué espacio, en qué contexto se encuentra el autor al momento de redactar su cuento. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias, que Dios les bendiga.